Somos animales políticos porque usamos el lenguaje, nos comunicamos y por tanto a través de la comunicación podemos definir cómo queremos vivir. Y entonces el fin de la política es hacer posible el que vivamos acorde con nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras necesidades, y toca una fibra muy importante de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final me condujo más por ahí, más que a resolver problemas muy concretos. En mi caso es más problemas más globales, más generales. Quiero ver el bosque, no quiero ver las ramas de uno de los árboles del bosque, ¿no? El problema es si es accesible o no a una mirada, ¿no?, el bosque con la complejidad que caracteriza el mundo de hoy. Sin perder nunca esa mirada, Fernando Vallespín lleva más de media vida dedicado a la ciencia y a la teoría política, a su análisis y reflexión. Por eso ha protagonizado uno de los encuentros de los cursos de verano de la Universidad de Málaga con una charla titulada La fragilidad de la democracia, en la que ha analizado la situación de nuestro sistema político. En Tesis hemos aprovechado para organizar nuestro propio encuentro con uno de los politólogos españoles más respetados y para hacer una radiografía del panorama político actual, analizando el fenómeno populista, la situación en Cataluña, la crisis de la Unión Europea y la necesaria implicación de los jóvenes en la vida política. Yo creo que realmente habíamos pensado que en los países donde la democracia se había asentado, se había consolidado, que es el término que usan los politólogos, o sea, hay un proceso de transición desde un régimen autoritario y después se consolida la democracia, pues digamos que sus reglas ya no vuelven a ponerse en cuestión, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a la explosión esta de populismos donde sí están poniéndose en cuestión muchas de las reglas de eso que llamamos convencionalmente democracias liberales, ¿no? Y entonces yo creo que hay todo un conjunto de factores que están contribuyendo a que esto sea así, a la aparición esta del populismo, y uno de ellos es precisamente el mal funcionamiento de algunas de las instituciones de la democracia tal y como las veníamos conociendo, ¿no? Yo creo que vivimos una crisis de representación muy clara, o sea que la gente no se siente representada por gran parte de los partidos. Prueba de ellas es la nueva volatilidad electoral, la gente no se identifica como antes con determinados partidos, aparecen partidos nuevos y eso es lo que ha abierto la puerta al populismo, ¿no? Podemos entrar en cuáles son esos factores, hay bastantes. Yo creo que bueno, hay un problema con el concepto de soberanía, ¿no? La globalización está teniendo efectos muy diversos. Uno de los efectos de la globalización es el aumento de las migraciones y obviamente las migraciones aumentan la diversidad de las poblaciones, sobre todo en países donde digamos que son monorraciales y entonces pues eso genera, o monoculturales, eso genera tensiones internas que es lo que llevan a reaccionar a estas poblaciones que se ven desbordadas realmente por la aparición de personas que consideran que no son parte de nosotros, ¿no? Y eso, digamos, es un tema que los partidos tradicionales habían tabuizado, no se podía hablar, ¿no?, de homogeneidad cultural, y de repente los partidos populistas pues, rompen con ese tipo de tabúes y colocan estos temas en el centro de la discusión, ¿no? Y eso me parece que tiene una serie de lecturas donde se mezcla también con otro fenómeno que es el aumento espectacular de la desigualdad, ¿no?, en todos los países del mundo. Y esto fomenta la idea de resentimiento frente a las élites, ¿no? Las élites, estas élites cosmopolitas, ¿no?, que realmente se desentienden del bienestar de los países, colocando su dinero donde les da la gana, haciendo inversiones fuera, etc. Entonces esto pues, bueno, fomenta un cierto patriotismo culturalista que saben también movilizar muy bien los populismos, sin duda, ¿no? El punto en común fundamental que tienen los populismos es que tienden a anular el pluralismo político dentro de las sociedades, o sea que lo que hacen es distinguir muy claramente entre un nosotros y un ellos. Nosotros puede ser la gente frente a los de arriba, ¿no?, el pueblo frente a las élites económicas, o el nosotros es nosotros los alemanes frente a los inmigrantes, ¿no?, de origen islámico, por ejemplo, ¿no? O sea que
Entonces, digamos que se dualiza el sistema político, ¿no? Entonces, entre un ellos y un nosotros, que a su vez se moraliza, en el sentido de que el nosotros es bueno, el ellos es malo, es corrupto, o es disgregador, o es un enemigo, diríamos, de ese nosotros, ¿no? Y claro, aquí jugamos ya con un tipo de valoración que me parece que es muy peligrosa, porque esa valoración lo que da por supuesto es que efectivamente existe un pueblo, ¿no?, al que apela el líder populista, el partido populista, el movimiento populista, cuando realmente lo que sabemos es que hay muchos pueblos, es decir, que el pueblo se divide en un conjunto de intereses muy heterogéneos, que la gente participa de digamos, visiones del mundo, valores que son plurales, ¿no? Y por tanto ese intento de homogeneizar al pueblo es una característica fundamental de los populismos, del mismo modo en que los populismos realmente lo que buscan también es un cambio de las reglas del sistema democrático para que el pueblo se exprese sin necesidad de intermediarios, ¿no? Por eso favorecen los plebiscitos, o sea que por eso cuando se quiere el movimiento independentista catalán, que es un movimiento populista, clarísimamente, porque es una división entre un ellos malo, que es España, y un nosotros bueno, que es el buen pueblo catalán, lo que se busca es que se pronuncien, ¿no? O sea, que hable el pueblo catalán para ver si quiere seguir o no seguir ese supuesto derecho de autodeterminación, etc. O sea, con lo cual se busca romper con los elementos mediadores tradicionales de los sistemas liberales que es el sistema de partidos, precisamente, ¿no? Entonces ahí es donde, en esa tensión es en la que vive el discurso populista, que a su vez se caracteriza por utilizar un tipo de discurso muy simplificador, ¿no?, y muy emocional. Entonces, claro, el populismo lo que ha servido, en cierto modo, es para que tomemos conciencia de que efectivamente estamos ante una crisis de representación, a que hay un gobierno de las élites que se había apartado ya quizá de los auténticos intereses populares. Yo creo que eso es cierto, que el pueblo ya no gobierna, entre otras razones porque el poder se ha trasladado desde las instituciones del Estado a eso que llamamos mercados o europeización, llámese como se quiera. O sea, eso es real, pero claro, digamos, muchas veces la cura puede que sea peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que ser muy cautelosos, ¿no? Porque claro, el populismo es una amenaza para la democracia, pero a la vez nos permite una cura para el funcionamiento de la democracia porque saca a la luz esos problemas, ¿no? Esa lectura yo creo que puede hacerse. El problema es cuando acceden al poder, ¿no? Sobre todo en sistemas presidencialistas, como el caso de Estados Unidos, que tiene una enorme autonomía, porque claro, no podemos olvidar que el presidente también lo es por elección popular. Sistemas parlamentarios es un partido más entre otros, con lo cual es un discurso que al final acaba viéndose como un discurso defetista, o sea, que está llamado a perecer porque alguien que se presenta en nombre del pueblo, pero resulta que tiene solo un 20% de los votos, y tú ves su grupo parlamentario y dices, bueno, oiga, pero el pueblo realmente lo representa el Parlamento, no ustedes, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, el fundamento de su discurso se ve diluido después, una vez que comienzan, digamos, a operar dentro de la geografía parlamentaria, ¿no? Sí, la Unión Europea está en una crisis de identidad, pues parecida también a la crisis que estamos padeciendo en España, ¿no?, con respecto a nuestro propio Estado, ¿no?, con la cuestión catalana. Ahí me parece que también hay, es la crisis de los 40, que se dice, ¿no? Tanto para la Unión Europea como para el caso de Europa, sería la crisis de los 50. Después de cada década siempre hay algún momento de crisis, pero indudablemente yo creo que uno de los grandes problemas es que el mundo está sujeto a una aceleración tremenda y es muy difícil ir generando relatos, generando discursos, ¿no?, que tengan la capacidad de explicar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer para salvaguardarnos frente a nuevos desafíos, nuevos peligros, nuevas amenazas y sobre todo no pensar en el interés a corto plazo de ganar unas elecciones. Por ejemplo, en el caso catalán, para la derecha siempre es una tentación zurrar a Cataluña porque eso le daba votos en el resto de España, pero para el interés nacional es justo lo peor, ¿no? Es decir, de lo que se trata es precisamente de generar un discurso donde España se presente como mucho más amable para acoger a Cataluña, ¿no? No en términos de amigo-enemigo,
que es como se está planteando, ¿no? Y con Europa ocurre lo mismo. Europa no es nuestra enemiga. Si no nos gusta cómo funciona, pues reformémosla, pero fuera de Europa no hay vida, ¿eh? Y menos para un país, digamos, de soberanía muy limitada como es el nuestro, ¿no? Hombre, yo creo que los jóvenes están politizados porque no tienen más remedio que estarlo, ¿no? Porque yo creo que la gran brecha, la gran fractura política en nuestras sociedades es generacional, más que de clase. Es una cosa muy interesante, ¿no? Ellos se ven sin futuro, ¿no? Y me parece que se enfrentan a un mundo laboral que puede cambiar, ¿no?, a la vuelta de la esquina, ¿no? Se están formando para algo que no saben si les va a servir, ¿no?, dentro de 20 años. Entonces yo creo que esto está afectando mucho a la visión que tienen los jóvenes y eso les obliga a politizarse y si no lo hacen deben hacerlo. Porque claro, es fundamental poder oír su voz, porque bueno, ahora el gran desafío es cómo hacemos frente a los retos del futuro, ¿no?, que son muchos y muy variados.